El 9 de abril de 1948, hace 65 años, cayó aquí, herido de muerte, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien falleció momentos después cuando era trasladado a la clínica a pocas cuadras de este lugar. Desde entonces el país padece un caos político y social que aún no termina. Hagamos Memoria reconstruyó el crimen cometido por Juan Roa Sierra y buscó a la nieta de Gaitán para que nos ayude a explorar las varias hipótesis que existen sobre los autores intelectuales del crimen. Bienvenidos. En estos momentos acaban de ser pedidos al doctor. Mataron el padre de Colombia. Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, había nacido en Bogotá el 24 de noviembre de 1921. No tenía profesión definida, pertenecía a una familia muy humilde, conformada por su madre Encarnación y sus 3 hermanos mayores, Eduardo, que era taxista, Luis, chofer de la legación alemana, y Gabriel, quien estaba recluido en la clínica psiquiátrica de Cibaté por sufrir trastornos mentales. Éramos amigos, sí, pero ese era ya mayorcito. Sí, estaba de 20, 18, 20 años tendría. Aunque para don Luis, Juan Roa Sierra era un joven como cualquier otro, este se caracterizaba por tener una personalidad extraña, creía en la quiromancia y visitaba con frecuencia al alemán Juan Aumlat, con el que se hacía leer las líneas de las manos. Él, en sus comentarios, así decía que de pronto él iba a ser millonario, que él iba a tener plata, que no sé qué, que tenía, bueno, sueños de muchacho. Don Luis conoció a la familia de Juan Roa Sierra en su juventud. Cuando ocurrió el magnicidio, don Luis tenía 19 años y Juan 25. Eso fue una sorpresa, ni sabíamos que Juan Roa iba a hacer eso, nada sabíamos, nada. El miércoles anterior al asesinato, Juan Roa Sierra compró un revólver a 2 sujetos que le cobraron 75 pesos. Juan, que en muchas ocasiones vivía de lo que la señora Encarnación le regalaba, no dudó en pagarlo con un billete de 50, 2 de 10 y 1 de 5 pesos. Muchos todavía se preguntan, ¿de dónde sacó ese dinero tan fácilmente? El revólver era de tan mala calidad que el policía que lo entregó al juzgado dijo: el gatillo estaba vencido y podía partirse al disparar. El tambor le bailaba, una cápsula le entraba forzada, los cascarones salían con esfuerzo, una porquería. 63 años después del magnicidio de Gaitán, don Luis recuerda que fue testigo del momento en que Juan Roa Sierra adquirió el arma. Me acuerdo que era una especie de, uno pensaba era que estaba negociando alguna vaina, pero que no servía para nada, como eso que uno veía el pedacito ese, se veía que era una pistola vieja o algo, un arma ahí que yo poco la vi. Tan novato sería yo también, pero eso sí es de verdad, eso mata. Este es el arma, un revólver calibre 32 corto, con el que según la sentencia de 1978, Juan Roa Sierra disparó en 3 oportunidades a Jorge Eliezer Gaitán. Antes del asesinato, Roa Sierra llevaba varios meses desempleado y su situación económica lo había llevado a visitar a Gaitán en busca de trabajo. La respuesta de Gaitán no fue positiva y por eso se vio en la tarea de escribirle una carta al entonces presidente Mariano Ospina Pérez, en la que manifestaba su intención de serle útil a la sociedad. Un escribiente callejero se la ayudó a redactar. El presidente le respondió a través de su secretario, que lamentaba positivamente no poder atenderlo. Esta es la calle Octava, número 3073, lugar en donde se ubica la casa en la que vivió Juan Roa Sierra junto a su madre Encarnación y sus hermanos mayores. Luego de darse a conocer la noticia del magnicidio cometido por Juan, esta casa fue tomada por asalto e incendiada como medida de represión contra la familia Roa Sierra. Siempre han dicho que aquí vivió la familia de don Juan Roa y don Juan Roa. Yo sé que era gente pobre, gente humilde, sí, gente del común. De la familia Roa Sierra nunca se supo nada más. Algunos dicen que se cambiaron el apellido, pero ¿era fácil hacerlo en esa época? Yo creo que era mucho más fácil que hoy, porque recordemos que
el documento de identidad se cambió todo del año 52 en adelante, que la cédula número 1 fue del presidente en eso entonces, el doctor Laureano Gómez. Carlos Ariel Sánchez, actual registrador nacional, cuando era docente de la Universidad del Rosario, se interesó en la sentencia del Tribunal de Bogotá que en 1978 encontró a Roa Sierra como el único autor material del magnicidio, descartando la participación de cómplices intelectuales. Bueno, diría uno que técnicamente el caso se nos quedó cerrado en 1978. Lo que pasa es que leyendo el fallo se da uno cuenta que hay cosas en las que no se puede avanzar más adelante. Si hay documentos del Departamento de Estado, en esa época no había Wikileaks y entonces no han sido todavía dados a conocer. Yo creo que si estuviera eso hoy, todos los Wikileaks hubieran sacado qué era lo que hubiera pasado en esa época. Eso sí duró más de 15 años el ejército ahí en esa casa. Eso Pina Pérez y nunca se supo a qué hora se llevó a los hermanos, a la familia. Eso, otros decían que en helicóptero había venido los Pina Pérez, en helicóptero, que llevaba hacia a Juan Roa. Lo que se sabe es que algunos se fueron para Venezuela después de los problemas que tuvieron. Una hermana y un hermano estuvieron en asilo, pero como eso hace tanto tiempo, entonces se perdió la pista. Lo cierto es que según la sentencia de 1978, Juan Roa Sierra fue el autor material del magnicidio de Gaitán. Pero ¿quién estuvo detrás de ese magnicidio? La primera hipótesis oficial que salió fue que era el Partido Comunista. Eso lo dijo Laureano Gómez, porque en esa época, si recordarán, en la época de la Guerra Fría, y estaba la 9ª Conferencia Panamericana, entonces lo más sencillo para que avanzara el propósito de la 9ª Conferencia Panamericana era demostrar que los comunistas eran el diablo y que razón por la cual habría que acabar con el comunismo. La hipótesis de los comunistas en relación al hecho como tal, es decir, el asesinato, ya no tiene ningún sustento histórico. Y como lo reconoció el mismo secretario general del Partido Comunista de entonces, el señor Gilberto Vieira White, los comunistas en abril del 48 eran una gota de agua en un mar embravecido. Textual. Lo de Fidel Castro es que cuando uno ya entra en detalle en las razones por las cuales él vino, cómo llegó al país, por qué fue casualmente fotografiado si era desconocido, con las dos personas que vino y que lo acompañaron, sus declaraciones que han sido en momentos cuando uno las mira con lupa contradictorias, su negación a darnos una entrevista, pues ese pedazo se queda abierto. No quiere decir nada, pero se queda abierto. No obstante, Fidel Castro ha sido entrevistado al respecto por varios periodistas colombianos, uno de ellos Arturo Alape. Allí recordó que en abril del 48 se celebraba la 9ª Conferencia Panamericana, que reunió a 21 países del mundo y paralelamente se preveía la reunión de la Federación Nacional de Estudiantes, a la que llegó el joven Fidel Castro con pasaporte venezolano. Hay otra que es por la que yo más personalmente me inclino, fueron una fuerza entre las dos oligarquías de los dos partidos, que en realidad es una sola oligarquía, que es la liberal y conservadora, que eran los representantes oficiales de cada partido, donde realmente Gaitán sí les estaba destruyendo el caminado. Entonces me parecería de alguna manera como evidente, y eso se suma a lo que siempre hemos vivido, es la cercanía que existe con Estados Unidos, donde me encontré cartas muy particulares, donde por un lado, dentro de la enorme ignorancia de Estados Unidos frente a la historia real
de Gaitán, lo acusaban de comunista, y siempre decían que a pesar de no ser violento, era alguien que estaba caminando por caminos de transformación que no eran pertinentes ni para el imperio, ni para el statu quo nacional. Yo sé cuál es el lenguaje de los oligarcas. Yo sé cuál es. Yo sé que ellos no conciben sin una manera de unión nacional, la perpetuación del estado de injusticia presente. También se acusó a la familia Galarza Osa, que eso me pareció una acusación bastante infame. Galarza Osa era la familia del periodista que había sido asesinado por el teniente Cortés, teniente que había sido defendido por Gaitán 3 años antes del 9 de abril y donde había sido la gran defensa el 8 de abril y había terminado el 9 de abril, perdón, a las 3 de la mañana. Resuelto el teniente Cortés, emotiva defensa del abogado Jorge Eliezer Gaitán, quien salió en hombros del despacho judicial. Con relación a la intervención de la CIA, existe la declaración de la Operación Pantomima, donde el exagente de la CIA, John Meples Espíritu, confiesa ante una cámara de cine de La Habana su participación directa en el magnicidio de Gaitán. Tiempo después, Gloria Gaitán, la hija del líder asesinado, le cuenta a Daniel Samper del periódico El Tiempo que la declaración de Espíritu coincidía con algo que ella había oído a su padre en casa en 1947, cuando reveló que le habían hecho seductoras ofertas si aceptaba marginarse de la campaña política y dedicarse a dictar clases de derecho en París y Roma. La familia Gaitán solicitó desclasificar los archivos de la CIA y el FBI. Y eso ha pasado algunos años, no muchos, y hasta ahora no recibimos respuesta, siendo que 30 años después todo archivo tiene que ser desclasificado en la CIA, y han pasado ya 63. Estas son las hipótesis que se contemplan seriamente, pero no dejan de mencionarse algunas con menos rigor, como la expresada por el ya fallecido expresidente Alfonso López Michelsen, quien dijo que Roa Sierra había asesinado a Gaitán por un lío de faldas. Algunos personajes cercanos a los Roa manifiestan que fueron otros los que dispararon contra Gaitán y que apresuradamente le pusieron el revólver en la mano a Juan Roa Sierra para que resultara como único culpable. Tenían 14 años o 20 y ya eran gaitanistas. Después del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, sobrevivieron a las cárceles y al exterminio. Hoy están octogenarios, pero aún vibra en sus corazones el grito de "a la carga" con que el caudillo liberal congregaba multitudes. Hagamos Memoria encontró a 2 grupos de viejos gaitanistas en Bogotá. ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo, por vuestra victoria! Ser gaitanista para mí es un honor que cuesta. A mí me ha costado muchísimo, me costó muchísimo, tenía 14 años y me metieron a la cárcel por ser gaitanista. Ser gaitanista es querer el pueblo como lo hacía Jorge Eliezer Gaitán. Gaitanista es una forma de vida diferente, oportunidad, justicia, libertad, calidad de vida para todo ser, para todo ciudadano. ¡Que viva el doctor Jorge Eliezer Gaitán! ¿Que Jorge Eliezer Gaitán murió? ¿Que sus ideales políticos quedaron en el olvido? Pues parece ser que la fuerza gaitanista se resiste a desaparecer. Sus más fervientes seguidores lo recuerdan como la voz del pueblo. Y él vio cómo manejaban al pueblo miserablemente, los políticos. Y entonces resulta que se dio cuenta de eso y empezó a ser un señor a favor del pueblo. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí. La voz de Jorge era tan imponente, tan formidable, que cuando él terminaba esos pedacitos en la oratoria, la carga, eso se enloquecía todo. Y cuando terminaba esas oraciones tan buenas, se salía toda la gente en manifestación. Qué manifestación tan tremenda y qué alegría. Y eso todo el mundo repartía cerveza, traguito, de todo. Eso sí que era alegría.
pues cuando Jorge hablaba, pues el pueblo se emborrachaba. Para ellos, la fuerza de Gaitán radicaba en su sencillez y la base de su poder era el contacto directo con la gente. Él vestía muy elegante y cuando él ahí en la séptima, entre 14 y 15, donde está la oficina de él, salía y los lustrabotas lo adoraban y agarraban los zapatos y se los dejaban como un espejo. Y él les daba su platica. Todos lo querían. No se veía en carros muy elegantes, no era un hombre que hablara de cosas que uno pobre no entendiera. Eran palabras muy simples, muy sencillas. Por eso, y me parecieron unos ideales muy bonitos los que este hombre perseguía. Jorge Eliezer Gaitán jugaba tejo y venía acá al barrio a jugar y todo el mundo lo queríamos mucho. Él era una persona muy ecuánime, una persona que se dejaba tratar, nunca se le vio un gesto de mal genio y de partida. Ahí sí, como dicen, de parte en la cantina discuten la gallera sacando de la vida recortes de tijera, que dice una poesía antigua así. Y a él no le gustaba que le sacaran el tejo, sino él mismo sacarlo, limpiarlo y jugar. Y era más bueno para ganar la mano, totear mecha o la mano, o embocinar. El caudillo liberal encontró en la abogacía una herramienta eficaz para luchar y defender los derechos de las clases menos favorecidas. Según todos, la preparación de él era tan formidable que persona que él defendía la sacaba. Eso no había otra. Porque qué argumentos, qué preparación y sobre todo la elocuencia con que hablaba. Uy. Él cuando leyó la tesis con que se graduó, la premeditación del crimen, el rey Víctor Manuel II de Italia, Benito Mussolini, que era el primer ministro, todavía no era el dictador, se pararon, lo aplaudieron y con él toda la sala. Y el maestro Enrico Ferri lo besó en la mejilla y dijo, al fin tengo un alumno que hereda todos mis conocimientos. A los 36 años, Gaitán fue alcalde de Bogotá, a los 40 ministro de Educación y a los 43 ministro de Trabajo. En el gobierno de Eduardo Santos, si no me equivoco, fue ministro de Educación y ministro del Trabajo. Y todos los problemas él mismo iba y los solucionaba. Vengan, arreglamos esta vaina. ¿Ah? Él era muy activo. Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá. Eso fue una novedad muy buena. Pues él tomó posesión de la alcaldía en las gradas del Capitolio. Ahí presentó el juramento de rigor y firmó los documentos. Y lo acompañaron hasta el edificio Líbano y la dicha de toda la gente de ver que era nuestro mandatario, nuestro alcalde. En los tranvías la gente se subía por ambos lados, pero él resolvió levantar el estribo, poner una regla adentro que se podía descolgar y como la pintó de rojo, entonces le tomaban el pelo todos y decían, Jorge nos jodió. Nos puso la regla de Amparo, y Amparo llamaba a la señora. Los primeros buses para estudiantes fueron los que Jorge compró y después los colegios de Bogotá les tocó también comprar buses para no ser menos. A pesar de que los bogotanos se sentían identificados con su líder, una minoría se opuso a uno de sus proyectos ciudadanos. Resulta que Jorge le dio por uniformar a los conductores con briches y cachucha y toda esa vaina. Y entonces eso no les gustó a los taxistas de los taxis rojos, Grand Tax, todas las varias empresas que había. Y le hicieron una huelga a la hijuemadre, dejaron a Bogotá sin leche, sin carbón, sin nada. Ni tranvías, nada dejaban mover los hijuemadres. Y corrieron esa gobernación y se la tomaron, porque en esa época el alcalde lo nombró al gobernador. Y allá fue donde hicieron la bronca tan terrible y entonces destituyeron.
la señora Amparito y la mamá de Jorge le pedían renuncie, mijo, usted no necesita esa alcaldía. No, a mí que me echen como una sirvienta. Y tuvieron que echarlo. 10 años después, el desacuerdo de Jorge Eliezer Gaitán con el gobierno de Mariano Ospina Pérez era evidente. Cada vez que Gaitán hacía sus apariciones en la plaza pública, invitaba al pueblo a defender sus derechos. Decía, señor presidente, allá en la plaza de Bolívar, señor presidente, vos que estás en el poder, tenés que respetar al pueblo. Eso eran unas palabras, y eso duraba como hora y media, 2 horas. Él le rogaba al presidente Ospina que no mataran colombianos más, que no siguieran matando a nuestros hermanos. ¿Sabes? Y es inolvidable porque semejante dominio. Miles de personas le hicieron caso de no gritar y no hablar. ¿Ah? La avanzada del líder político se vio truncada por sus opositores. Los gaitanistas que sobreviven después de 63 años del crimen relatan con pasión su lucha, aunque la voz de su líder haya sido silenciada. ¡Por la derrota de la oligarquía! Gaitán era un político que no le simpatizaba mucho la oligarquía. Y le fueron persiguiendo y persiguiendo porque a medida que lo perseguían era más, cogían más fuerza en el Partido Liberal. Y así lo persiguieron hasta que lo mataron porque cogió mucha fuerza en Colombia, en todo Colombia. Gaitán fue nuestro héroe, él quiso ser presidente para ayudarnos a todos, pero desafortunadamente la plutocracia lo masacró. El doctor Jorge Eliezer Gaitán merece una estatua mejor que esa. Esto es una burla, esto no es una estatua, perdone que tenga que decir una palabra, esto es un monigote. El doctor Jorge Eliezer merece una estatua como la de Simón Bolívar, porque fue un héroe. Vino la policía, la Socotra Yard de los ingleses, y no pudieron esclarecer el crimen, sino dejarlo así, que ha sido el Roa Sierra el que le ha disparado. Y la gente que... No, pues hubo más tiros. Y que el pobre pendejo que hace ahí con el revólver, mire. Se lo pusieron en la mano y tenga. Tú te fuiste, Jorge Eliezer, pero tu palabra... Estos abuelos, herederos del ideal gaitanista, lamentan que con el pasar de los años su pueblo continúa oprimido y engañado. Que si nos quitan las manos, pataleamos con las piernas. Los jerarcas religiosos eran los que más influían en esa época porque decían que matar cachiporros o collarejos o diferentes, que no era pecado porque eran hijos del diablo y que les quitaran sus propiedades, que les quitaran todo. Eso se está viendo desde esos años. Tenemos que mirar ahorita, por ejemplo, cuántas familias realmente campesinas les han quitado su tierra para dárselas a los grandes latifundistas, alcahueteados por todos esos políticos sucios que hay, como los que manejaron ahorita el problema agrario que les daban de a 5.000 millones a familias privilegiadas de Colombia. No, nunca me han gustado los oligarcas, los explotadores nunca me han gustado, no he simpatizado con ellos. Es que aquí en Colombia nunca ha habido el izquierdismo, mejor dicho, todo ha sido una partida de polillas a contra del pueblo pobre. Según sus seguidores, Gaitán no ha muerto. Año tras año reviven su vida, su lucha y su historia. Las tertulias que se generan en este sitio el día 9 de abril son muy concurridas, por lo general por gente mayor, ya como les cuento muy poca, y jóvenes que vienen a escuchar lo que los adultos podemos contar. La fuerza viva del mito gaitanista se niega a desaparecer. El relato de sus seguidores son una memoria directa y un retrato vivo del caudillo, de su mirada, de su figura, de su voz y de sus ideales. ¡A la carga! El cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán primero fue embalsamado por su familia y después enterrado 2 veces. La primera en la sala de su casa y la segunda de pie, aquí en uno de los jardines de la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, en la calle 42 con carrera 15. Dicen que tiene tierra de todos los municipios de Colombia y aguas de los 2 océanos y del Canal de Panamá. También dicen que mira hacia el norte, hacia Santa Marta, donde había sido sepultado Simón Bolívar. Que se
presidente del Partido Conservador y sobre todo sus zonas juveniles que nada tienen que ver con los viejos caciques. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón lacerado por tanta injusticia bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. Decreto tal. Por allá en el año 46 o 47, tenía yo unos 9 o 10 años, lo veía al doctor Gaitán, cuando iba a iniciar su intervención, empezaba así a caminar de un lado para otro, como pensando lo que iba a decir, y después salía ahí del balcón de la que fuera mi casa paterna, salía a echar a la carga por la restauración moral y democrática de la nación, y todas esas bellas palabras que quedan para la eternidad. Soy bogotano, nacido en el año 26, compañero de mi papá, que fundó el campo Villamil en el año 22. El campo Villamil era un campo de tejo, donde iban los presidentes a jugar y hacer sus campañas políticas. El campo Villamil está ubicado en el 7 de agosto, calle 67, 2046. Sí, Gaitán era muy buen cliente allá del campo Villamil y hacía sus campañas políticas y le gustaba mucho el tejo y era muy buen jugador de tejo. Iba con el doctor Plinio Mendoza Neira, el compañero de mi papá para cuestiones políticas era don Virgilio González. Eran los jefes del Partido Liberal en el 7 de agosto. Papá desde el año 22, allí estuvo el doctor Eduardo Santos, en el año 30 ayudó fuertemente a la campaña del doctor Elay Herrera, el doctor Eduardo Santos, el doctor López Pumarejo y el doctor Gaitán, que estuvo en varias oportunidades, como le contaba, con esa bandera roja, la lucía del doctor Gaitán en sus espaldas y salía a hablar con la multitud. Era casi la misma estatura, ¿no? Era un moreno, ¿no? Moreno y tenía su nariz aguileña. Su sonrisa era una sonrisa amable, ¿no? Amable y trataba con mucho cariño a la gente. Le gustaba mucho la música colombiana. Él hablaba y era muy ameno, ¿no? Hablaba con la gente y con los que iban a acompañarlo, ¿no? Agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza. Él era muy atento y le gustaba mucho el tejo, ¿no? El tejo. Él tenía su propio tejo, yo tengo el tejo de Gaitán, lo tengo en mi poder, y lo mismo el suéter, es un chaleco color de lana, ¿no? Negro. Y tengo también una estampilla que salió para su campaña política, que valía 20 centavos. Él dejaba siempre su chaleco allá en el campo, como el tejo, ¿no? Que teníamos ahí en el archivo de él, ¿no? Él jugaba 2 veces a la semana. El tejo Gaitán pesa 1,5 libras. En esa época era un tejo de hierro colado, ahora es de acero. Él lo escogió en el campo Villamil. Nosotros teníamos una caja con todos los tejos, ¿no?
y él lo escogió. Lo conservo bien en la casa, ¿no? Que quiero hacer un museo fotográfico de la época de Gaitán y de los jefes políticos. Él se quitaba el saco, jugaba con suéter, ¿no? A él le gustaban mucho los jugos. Yo le pasaba los jugos a él. Me llamaba, me decía, Chino Guillermo, páseme los jugos y póngame las mechas. Yo le ponía las mechas a él del tejo, en el bocino. Sí, él tenía su cancha reservada, ¿no? Y la gente iba allá a verlo, ¿no? Era un buen jugador del tejo porque se aproximaba mucho al bocín, ¿no? Y toteaba muchas mechas. Y jugaba muy bien, jugaba 2 veces a la semana. No, pues con un grito, ¿no? Y con la mano levantaba la mano, ¿no? También le gustaba mucho la comida del campo Villamil, ¿no? El cuchuco chico con espinazo, la torta de menudo que era famosa, y los bollos de mazorca. El campo Villamil se vendió porque ya el sitio se volvió muy malo y el gobierno no nos apoyó. Yo pensaba hacer un museo fotográfico. En aquel entonces las fotografías eran de tomar con cámaras muy difíciles, no como ahora que con enorme facilidad se logra. Por eso no conservo de ese entonces tantas fotografías. Y mi papi me hizo que ya pasado el tiempo 9 de abril, me hizo que este carnet lo hiciera a mi nombre con la tarjeta de identidad que tenía yo por ser menor de edad. La voz de Gaitán era muy clara, muy lúcida, ¿no? Ser gaitanita es tener ideas de avanzada y estar ayudándole al pueblo, como lo hacía Gaitán. Yo estaba en el negocio. Mi papá lo cogieron en la avenida Jiménez. La policía lo llevó del cuartel de la Perseverancia. No, lo llevaron a él y entonces nosotros estuvimos buscando toda la noche y después llamaron que él estaba bien, ¿no? Se comunicó con nosotros. Nosotros estuvimos buscándolo. No, llevaron a varios dirigentes, ¿no? Como al tercer día del 9 de abril, a mi papá lo detuvieron en la escuela militar de ahí de frente al barrio Patria, de la calle 80. Pero en ese entonces había unos jefes liberales extraordinarios e inmediatamente asistieron y lo sacaron. Papá duró 4 o 5 horas preso nada más. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la 1 de 1948, entre la calle 14 y 15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Por la emisora que transmitió un tal Rómulo Guzmán, no, mataron a Gaitán y entonces el pueblo todo salió a responder, ¿no? Posteriormente, el directorio liberal envió una propaganda en contra del gobierno de ese entonces y mi papá pues la hizo colocar, pero en la casa quedaron unos carteles. Cuando llegan a hacernos una ronda y le encuentran la propaganda, mi papá le dice, ¿y esa propaganda qué es? Papá dijo, no, pues yo estaba viendo que en las calles estaban colocando esa propaganda que no me gustó y la hice recoger. Fue por eso que lo encontraron. Se logró salvar, y si no hubiera sido fatal. En jornada después de muerto el doctor Gaitán, dice aquí, domingo 21 de noviembre de 1948, como se daba 1.500 pesos por la cabeza de un jefe liberal y empezó la gran persecución. No, yo estaba en mi negocio, ¿no? Salimos a buscar a mi papá. No sabemos, cuando llamaron que estaba
detenido, ¿no? Que no nos afanáramos porque está detenido. Tal vez por el asunto de que como había mucha gente que iba allá al restaurante, ¿no? De la calle, en el sitio de la séptima con la 12, ¿no? Salió el otro día, ¿no? Salió el otro día, lo soltaron. No, pues él estaba muy preocupado porque como eran tan amigos, siempre mucha pena para él, ¿no? Estaba la gente muy agitada y muy preocupada y principiaron a quemar, ¿no? Los buses, los tranvías, ¿no? Que eran esas. No, ya como a los 15 días, ya hubo estudio. Yo estudiaba a la vuelta de mi casa en el Colegio Sagrado Corazón de la familia Talero, y ahí se facilitó por ese entonces salir. Posteriormente yo salí al centro y veía cómo la gobernación la habían saqueado, las máquinas de escribir vueltas pedazos por la calle 13, junto a los rieles del ferrocarril, máquinas de escribir, todos los utensilios vueltos una nada, y los almacenes famosos, Ley y Tía, que eran en casas de bareque, todo incendiado, y ese olor a madera quemada, a todos los utensilios y mercancías botadas por uno y otro lado. Bueno, eso en parte sirvió para modernizar a nuestra capital porque eran casas antiquísimas de tejas de barro. Siempre hacemos una reunión y visitamos la casa de Gaitán, ¿no? Donde está él. Él vivió aquí en este sitio. Mucha tristeza, ¿no? Mi mami estaba en la finca que teníamos nosotros en Namaya y cerca de Sasaima, pues muy dolida de ver las noticias, en ese entonces radios de pila que se veían con dificultad. Mi mami llegó hasta cuando hubo transporte como a los 8 días angustiada. Mis hermanos pues recogidos todos en casa porque si había algún inconveniente era fatal. Me acuerdo que eran los famosos francotiradores que se entraban a las casas y decían que si iba a pasar el ejército los tenían que dejar ahí para ellos disparar. Por suerte nunca sucedió nada malo, pero sí andaban estos francotiradores con su escopeta libre y todos con temor. Como tan poca policía, no era fácil detectarlos. Que al año de muerto el doctor Gaitán, mi mami en compañía de otras damas salieron al barrio, a los diferentes negocios y pidieron plata para el bazar que se le hacía al doctor Gaitán en el Parque Nacional. Y se recogieron 500 y pico de pesos. Ahí tengo yo la facturita y lo que compraron, las gallinas y todo lo que se iba a llevar para el bazar. Entonces me acuerdo que en ese bazar que estuve en el Parque Nacional, había un señor muy bien vestido con una ramita de café gritando el Partido Liberal y llovía fuertemente. Y una dama también de avanzada edad decía, no se olviden que hay que decir, que llueva, que llueva, que llueva, que Laureano esté en la cueva. Si él no hubiera muerto, si hubiera enderezado el ritmo de este país, estaríamos en una vida extraordinaria. No hubiera venido tanta gente a las ciudades desterrados, porque ya no cultivan en los campos. Lo que yo digo que conocí Bogotá hace muchos años, cuando en sus alrededores sembraban semilla y producían comida. Hoy en día siembran casas y producen hijos. ¿A dónde llegamos? El candidato Ospina Pérez que el candidato Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Por la persona de Ospina Pérez o de Gaitán, no. Que son personas afortunadamente ambas respetables desde todos los puntos de vista. Para recordar los sentimientos del doctor Gaitán que tuvo hacia el pueblo colombiano y para ser gratos con la persona que nos dio un nuevo pensamiento para surgir en la vida sin tener odios contra los contrarios, con los que no estén de acuerdo con nosotros, la libertad de pensamiento y la felicidad de vivir en paz.
Esta bandera la compró mi papá para la campaña del doctor Jorge Eliezer Gaitán, que le costó 70 pesos. Y la lució muchas veces el doctor Gaitán en su hombro saliendo a hablar con los manifestantes. Pero una noche, después de muerto el doctor Gaitán, se hizo una reunión en mi casa, se olvidó la bandera en el balcón y por la noche sentimos un disparo que gritaban el Partido Conservador, no salimos por temor, pero al otro día nos dimos cuenta que le han dado un disparo a la bandera. Entonces, pues, son de las cosas que recuerda uno de la ingrata violencia del pasado. El Partido Liberal, del que nosotros somos herederos, se elevaba contra la más fuerte preeminencia económica del Partido Conservador para mantener la esclavitud. Nosotros cada 9 de abril hacemos un recorderis, prendemos una llama, una velita, y esa velita es para que el pueblo de Bogotá y para que el mundo, porque estamos en el corazón de América. Afortunadamente los procesos que se dieron al truncar la vida de Gaitán evitaron que nosotros hubiéramos sido el primer Hércules que jalaba el continente, porque la muerte de Gaitán detiene lo que hoy se llama las revoluciones sociales. Por eso lo hacemos aquí, cada 9 de abril, lo recordamos entre amigos, hacemos un homenaje muy sencillo entre pequeños apóstoles, soldados de esa generación y de la generación actual. La herencia es que los dos partidos tradicionales, con todas sus jefaturas, con la familia López, la familia Llera, la familia Ospina, la familia Gómez, la familia Alzate, y todos estos, los Montalvos y toda esa jerarquía, enredó el pueblo y lo enfrentó. Al enfrentar un pueblo por los dogmas políticos, le ocultan la verdad de lo que ocurrió desde antes y después del crimen de Gaitán. Porque es que antes de matar a Gaitán, ya venía un proceso de persecución, de señalamiento y de tortura psicológica y moral contra Gaitán. A Gaitán se le persiguió desde 1946 de una manera infame, pero era una avalancha contra Gaitán. Incluso sectores liberales, reaccionarios, que todavía están vigentes, hoy los vemos perfectamente, no querían que Gaitán avanzara. De manera que la muerte de Gaitán tiene una cosa muy curiosa e importantísima. Detrás de Gaitán había una orquesta, había un proceso para sacarlo del proyecto de construir una nación, una república socialista. ¿Por qué Gaitán es el ponente de la teoría de las ideas sociales de Colombia? Desde luego esto lo recoge la Escuela Sagrada de Francia, de Alemania y de Rusia, y por qué no decirlo, del proceso que se inicia y que es la bandera de América, que es la Revolución de Octubre. De manera que Gaitán no era cualquier persona, Gaitán era ante todo, primero, un estudioso, un psicólogo, un periodista, un abogado, un criminalista y un humanista. Y para agregarle a eso, un gran poeta, porque solamente el amor de los poetas, el amor de la revolución puede construir un pueblo. Juan Roa andaba detrás de Gaitán, incluso llegó a decir, yo quiero acompañar al negro. Pero son de esas personas que de un momento a otro lo están saludando y al mismo tiempo lo están traicionando, lo están siguiendo para darle la cuchilla en la espalda. Ese día, cuando sale los compañeros de Gaitán, a esta hora más o menos están reunidos aquí, aparece un personaje muy curioso a su oficina. Allí charla, regresa, se encuentra con Roa, Roa sale también, pero se queda una persona que es muy importante, el subdirector del periódico de Jornada, que es a quien como periodista podemos creerle lo que él dice y él da como testimonio, y ahorita se los muestro la página, en el periódico que en ese momento escribe él. Entonces él baja con el doctor Gaitán, ocurre el incidente y él ve de frente al asesino. Pero en la crónica que vamos a ver, él dice, yo vi esto, vi un hombre así, yo vi un hombre de odio, vi un hombre de venganza, vi un hombre de sangre, yo no vi eso, incluso él apuntó el revólver contra mí, que es el director de Jornada, fíjate bien, el director del periódico, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, que aunque el doctor Gaitán era el jefe de redacción, porque el doctor Gaitán era muy curioso, él cargaba los logotipos en el bolsillo, él cargaba aquí las artes del linotipo de plomo que era de caja, y estaba hasta las 3 de la mañana haciendo el periódico y editándola hasta que salía a la luz. En la antesala había cerca de 20 ciudadanos esperando hablar con el gran líder. El doctor Gaitán se despidió de ellos y su secretaria, dejándole algunas breves órdenes, recorrimos los pasillos hasta el ascensor.
recordó un cuento famoso relacionado con lectura de la Biblia. El doctor Gaitán sonrió alegremente, celebramos el cuento, nadie como él amaba el buen humor y los cuentos de su última sonrisa. Cuando salimos, vimos que quería decir privadamente. El doctor Gaitán lo tomó el brazo y entonces enarcó el ceño. Cruz y Padilla lo seguimos por el estrecho de Juan cuando apareció un sujeto que solamente podemos decir que mostraba odio. Gaitán puso los pies en el andén y dio 2 pasos. Yo oí un par de detonaciones que tanto a mí como a Padilla, según luego me lo dijo, nos parecieron estallido de cohetes. En ese mismo momento vi que el doctor Gaitán se desplomaba. Cayó de espaldas sobre el pavimento. Un sujeto le dispara un tiro, último tiro. Cuando ya estaba en el suelo, enseguida levantó el revólver y disparó contra el doctor Mendoza y contra mí. Enseguida retrocedió, siempre apuntándonos con su revólver y con la extraordinaria serenidad, retrocedió hacia la avenida Jiménez. Un policía le puso las manos por detrás. El asesino alzó los brazos y se entregó. Entonces me ocupé del doctor Gaitán. El gran caudillo yacía de espaldas sobre el andén. No profirió una queja. En sus ojos había una mirada amarga y triste, de su cráneo salía un hilo de sangre. El doctor Eliseo Cruz, arrodillado a su lado, le tomaba el pulso. Yo le pregunté, ¿vive? Y el doctor Cruz me contestó, llama a un automóvil, llevémoslo rápido a la clínica. La multitud entonces comenzó a acercarnos. Un minuto después llegó un taxi, algunas personas lo cogieron de los pies. Yo introduje la mano bajo el cráneo y lo levantamos. Los demás me lo quitaron, mi traje, mi camisa, mi mano, quedaron teñidos con la sangre del héroe. Yo vi matar a Gaitán, hablo un testigo presencial. El periodista, su director del periódico, Alejandro Vallejo, codirector de Jornada, era uno de los compañeros del doctor Gaitán. En el momento en que fue asesinado en su diario, ha escrito una espléndida relación de aquellos momentos de la cual reproducimos los fragmentos pertinentes. Aquí no se dice absolutamente nada de que conspiró el señor y el compañero revolucionario creador del continente de la revolución, Fidel Castro. Aquí no se dice que los compañeros camaradas mataron a Gaitán. Aquí dice que él vio qué fue lo que le pasó y quiénes fueron. ¿Y cómo fue? ¿Quién fue que lo mató? Ahí está, ahí está. Está claro que los determinadores, oiga bien, determinadores, son los jefes políticos del momento. ¿Por qué? Porque es que el que asusa y señala es más peligroso que el que asesina. Si yo comienzo con el compañero a señalarlo con todo el mundo hasta que lo mate otro, ese es más criminal que posiblemente la obra de Roa. Pero es que en la obra de Roa hay la Legión Alemana, está la Legión Norteamericana, está la visita de los agentes alemanes que están aquí visitando, que hace 10 años están creando la inteligencia alemana de Hitler. Y vienen los gringos y se enlazan los dos, pero definitivamente el enemigo era Gaitán. ¿Por qué era enemigo Gaitán? Porque Gaitán movía el continente. Perdóneme, mire, cuando estuve en Caracas, Gaitán fue el primer hombre que dijo, oiga bien lo de Gaitán, es preferible una bandera alta que 20 en el lodo. Entonces, mire, eso levantó a Caracas y habló 1947. Pero lo que sí es un pecado contra la sociología es decirnos que haya temperamentos liberales que sean iguales a los de los conservadores. Gaitán es un hombre que nace aquí en nuestro barrio, en una humildad total, un hombre que nunca se rindió ni claudicó a la oligarquía, que le ofrecieron dinero, le ofrecieron carrera, le ofrecieron todo, y se dio el lujo de ir a Italia con su propio peculio, con su familia, a especializarse en la más grande de las teorías criminalísticas, la teoría del derecho positivo. Digamos que estamos hablando de una eminencia, de un líder, un caudillo y el más grande de los políticos que ha dado este país. Mi familia vivía en el campo, teníamos muy buenas fincas y a mi papá le quemaron la casa y salió mi papá con 9 hermanos que tengo en la violencia del 48 cuando lo mataron. Nos salimos para el Tolima porque cometió la falla mi papá de irse para el Tolima con 9 cachorritos que somos, de Guatemala para Guatepeor, porque mi papá era del campo y buscó campo y allá terminamos de... Padecimos la violencia del 55 cuando la época de se llama Juan de la Cruz Varela en el Tolima. Allá también otro que se...
Juan de la Cruz Varela también nos sacó del Tolima y perdió mi papá todo y nos vinimos para Bogotá. Gaitán fue un tipo que iba con el pueblo y por eso fue que lo mataron. A él lo mataron la gente que tenía plata y no les convenía que el pueblo se... Lo que estamos viendo ahora, lo que dijo Jorge Eliezer Gaitán fue el que lo dijo. ¿Qué dijo Jorge Eliezer Gaitán, usted periodista? Pobre pueblo cuando los oligarcas se unan, y lo estamos viendo. Pues cierto, está en el libro. Yo tengo un libro de Gaitán, dice, pobre pueblo cuando los oligarcas se unan. Sin perseguir las colaboraciones burocráticas, sino al contrario, aún abriéndose en el campo de batalla para entregar el corazón como una flor en aras de la verdad que ellos amaban. Cuando nos dicen que ya no debemos hablar de Peralonso y de la Humareda, yo entiendo que como objetivos doctrinarios no nos sirven en lo moderno.